Estamos conversando sobre la necesidad de un acuerdo de nación para El Salvador. Veíamos el hecho del acuerdo de paz, que fue tan importante para el país, esfuerzos como el del Consejo Económico y Social, que han quedado en suspenso por ahora, pero conversábamos que es importante que se retome en un futuro gobierno. Y decíamos, Luis Mario, que al querer negociar un acuerdo de nación para El Salvador, con una visión de largo plazo, había que pensar en ciertos temas, ¿verdad? O sea, no podemos abarcar todos los temas. ¿Cuáles serían tal vez esos temas cruciales, más importantes, y por dónde se podría comenzar? Porque tú decías, acotemos a algunos de ellos, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo quisiera antes contextualizarte la respuesta. Fíjate, en Chile, con la transición, ellos eligen continuar con el modelo económico establecido por la dictadura de Pinochet porque estaban convencidos que no podían fracasar en el ámbito económico. Matizan ciertas decisiones, abren la economía al mundo, por supuesto, dan apoyo a determinados productos para diversificar la oferta exportadora con el tema del kiwi, con el tema del salmón, el vino, ¿ya? Y luego ponen ciertos énfasis en otros aspectos como el tema de los derechos humanos, que por supuesto venían graves violaciones, pero la gran decisión, y que por eso ahora en una autocrítica a la concertación hay un libro que se llama Los secretos de la concertación, de Carlos Ominami, donde te dice claramente que ellos no transformaron Chile en sus 20 años. Ellos administraron lo que ya se había dado en la dictadura y que por eso la autocrítica de ellos es que debieron haber transformado Chile. Vámonos a un ejemplo más cercano donde eligen un solo tema de acuerdo, Guatemala, y eso acaba de ser hace 2 semanas. Se ponen de acuerdo partidos políticos, empresarios, trabajadores, sector indígena, en un acuerdo nacional por el desarrollo humano. Y dentro del desarrollo humano identifican la desnutrición infantil como el primer objetivo que ellos tienen que lograr. Se imponen fechas, evalúan presupuesto y hay entonces también responsabilidades para aquellos que no aporten lo que tenían que aportar para lograr esto. Entonces, ¿qué haríamos en el caso salvadoreño? El sentido común te diría que aquí hay un problema importante en materia de seguridad pública, hay que ponernos de acuerdo para resolverlo. O el endeudamiento público, que está ya sobrepasando límites que nos podrían llevar a una situación complicada, ¿ya? O el mismo tema de obstáculos para el crecimiento económico. 3 ámbitos que no son menores, que cada uno tiene sus aristas y que alguien podría decir, bueno, pero dejan por fuera a la educación, dejan por fuera la transformación del sistema de salud, dejan por fuera la misma desnutrición que tiene el país y el problema alimentario. Pero es que tenemos entonces que retrotraernos y evaluar ejercicios que cuando acotas los temas tienen éxito. Lo que mencionábamos de Aliados por la Democracia. Más de 12 años la sociedad civil empujando la reforma política. La Sala de lo Constitucional emite una sentencia, abre las puertas de nuevo a la reforma política con el tema del voto por persona. La sociedad civil organizada nos unimos alrededor de un tema específico e intentamos no incluir ahí otros en los que no estamos de acuerdo y que podían votar la agenda, ¿ya? Y hemos logrado lo que ya es público y cómo se ha empujado la reforma política. Entonces es importante, en función de la participación que todos los ciudadanos tengan, ponernos de acuerdo en temas fundamentales como lo que ya señalamos, que el sentido común te lo puede decir. Mira, seguridad, ahí en el 2000 el secuestro era, digamos, la lacra que estaba complicándonos la vida en el país. Nos pusimos de acuerdo sector privado, Presidencia de la República, órgano judicial, Fiscalía General de la República, y aparte de eso, la Asamblea Legislativa entendió que debían darse ciertas reformas que le iban a ayudar a las autoridades a combatir el crimen, en este caso el secuestro, y además de esos factores, probablemente existieron otros, pero lo cierto es que el secuestro se disminuyó a índices razonables. Un trabajo en sinergia de varios actores sobre un tema en particular. Entonces, es muy probable que acá lo que necesitemos también es ampliar
un poco la participación de otros sectores y actores que nos ayuden a identificar ese problema o esos dos problemas sobre los cuales tenemos que trabajar en el próximo quinquenio, quitándonos de la mente también lo que el doctor Pleitez señalaba del cortoplacismo. Somos muy cortoplacistas, queremos resultados de inmediato. Eso ha hecho que América Latina esté problemada, que las clases medias estén exigiendo resultados de corto plazo. Pero en un país como el nuestro, que tiene estos problemas con una raíz muy profunda, es probable que un solo quinquenio no resuelva el problema. Por eso, mirar más allá de un solo quinquenio para resolver estos problemas será fundamental. William, ¿cuáles te parece a ti que deberían de ser las prioridades de un acuerdo nacional en El Salvador? Para mí es la prioridad. Para mí la prioridad es apostarle a la universalización del trabajo decente o del trabajo formal, si lo queremos decir de una manera muy clara. A mí me parece que ese es un objetivo en donde prácticamente yo por lo menos no he encontrado un solo sector social, económico o político que no esté de acuerdo que el país cambiaría radicalmente si nosotros le diéramos prioridad a eso. Y hay que decirlo, nosotros nos hemos dado la tarea de examinar los diferentes planes de desarrollo que se han elaborado desde los años 60 y nunca, pero así, nunca han aparecido precisamente objetivos y metas relacionados, por ejemplo, en este caso, a la erradicación del subempleo o del trabajo informal como realmente como los ejes centrales. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que los líderes laborales, por supuesto que los sindicatos se verían fortalecidos en la medida que la tasa de trabajo decente o la tasa de trabajo formal se incrementa. Por supuesto que el sector empresarial tendría un mayor volumen de negocios en la medida que la mayor cantidad de gente tuviera, en vez de tener trabajos mal remunerados, sin acceso a seguridad social, pues por supuesto tendrían también más poder adquisitivo. Por supuesto también para los líderes sociales enfrentar, por ejemplo, los grandes problemas del país sería más fácil, porque habría gente, yo diría, como más empoderada, gente con un mayor nivel de identificación con el país. Entonces, por supuesto, poner ese tema al centro va a llevar poco a poco a ir revisando los otros temas que probablemente no se pueden tocar todos de una sola vez. Se va a tocar el tema, por ejemplo, de la desnutrición infantil o de la desnutrición, porque a veces dicen el problema comienza, ¿verdad?, cuando la mujer entra a la edad fértil, ahí comienza en realidad. Cuando no está teniendo, por ejemplo, una nutrición o una educación adecuada, ¿verdad? Por supuesto, ya desde el punto de vista del ciclo de vida de la persona, ya inicia formalmente con la concepción, ¿verdad? Los nórdicos tienen una frase célebre que dicen que una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés, ¿verdad? Y eso es básicamente entender que la mayor riqueza con que cuenta una nación es su gente. Si nosotros realmente nos pusiéramos es que nosotros estamos sentados en una mina. Estamos sentados en una mina, pero que realmente no la hemos reconocido como tal. Y esa mina es, al final de cuentas, esa población salvadoreña, que al final de cuentas es reconocida internacionalmente por su laboriosidad. Miren, nosotros hemos hecho estimaciones, ¿verdad?, sobre cuál es el PIB generado por los salvadoreños en Estados Unidos, esos que no tuvieron las oportunidades acá. Ya más o menos andan por encima de los 70,000 millones de dólares, más de 2 veces el PIB generado internamente. Eso lo que quiere decir es que realmente hay posibilidad realmente de construir el desarrollo, pero no hay que perderse en términos de cuál debe ser la prioridad fundamental. ¿Y el tema fiscal, tú lo consideras que es una prioridad también? El tema fiscal es una restricción que hay que hacerle frente. Pero yo diría, una vez uno tiene claro el horizonte, las restricciones son fáciles de remover. Nosotros hemos tenido varios momentos en la historia donde ha habido, yo diría, golpes de timón. Uno de los más importantes fue en los años 50, ¿verdad?, cuando entra Osorio, ¿verdad?, el coronel Osorio, al gobierno, y que inicia el denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
Bueno, ahí obviamente el país, imagínense ustedes, en los años, en las primeras 5 décadas de este siglo, ¿verdad? Los gastos en educación apenas representaban el 8% del presupuesto total y los gastos en salud el 4%. O sea, salud y educación eran un poquito arriba del 12%. Los gastos en seguridad superaban al 25%. O sea, era básicamente un gobierno autoritario. Había estabilidad sobre la base de un control policial. En ese periodo, por ejemplo, durante el 50-78, los gastos en salud y en educación llegaron a representar cerca del 40% del presupuesto nacional. Un auténtico nuevo contrato social, ¿verdad? Entonces, los que nacimos en pueblo, de alguna manera, es gracias a ese contrato social que tuvimos la oportunidad de ir, de escalar en términos del nivel educativo. Ahora se necesita definitivamente, solamente quiero decir que en ese periodo, ¿qué fue lo que dio Osorio? Una oportunidad había, y es que el precio del café se había multiplicado por 4.5, y él lo que hizo fue que cambió el impuesto al café que se había establecido en 1915 por quintal exportado a un impuesto al valores. Nosotros hemos recibido en los últimos 30 años muchísimos más dólares que los derivados de una multiplicación del precio del café en los 50, ¿verdad? Como consecuencia de los flujos de remesa. Pero no diseñamos una estrategia justamente para modificar el sistema de incentivos de manera tal pues de ver de qué manera aprovechábamos esos ingresos extraordinarios para generar condiciones que permitieran ir aumentando la tasa de empleo formal o la tasa de trabajo decente. O sea, maneras de hacerle frente al problema, aún hoy en las dificultades que de alguna manera todo el mundo está discutiendo, existen. Ok, o sea que tú decís, la base debería ser el empleo formal, ver cómo crece el empleo, y lo demás tendría que ir resolviéndose bastante por añadidura, en el sentido que las restricciones se van reduciendo en la medida que esto va creciendo. Mira, un casito sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el consumismo que hay acá, ¿verdad? ¿Por qué Chile tiene un impuesto al consumismo? ¿Verdad? Bueno, países como los del sudeste asiático, inspirados por Singapur, establecieron, por ejemplo, para promover una cultura de ahorro, fondos de ahorro programados ya no solamente para salud y para retiro, sino que lo extendieron a vivienda, lo extendieron a educación superior de los hijos y recientemente lo han, seguros para desempleo, y recientemente lo han incorporado para lo que se le llama las redes de cuidado de los niños. De manera de que desde el momento que uno tiene su primer empleo, está ahorrando para todos esos fines. Bueno, vamos a un corte comercial y veamos entonces, dado que esa es la prioridad del país y que estos pueden ser algunos elementos, conversemos del esfuerzo que se está haciendo en este momento y los diferentes esfuerzos que se han venido haciendo por diferentes instituciones. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.